Bueno, comenzamos formalmente. Bienvenido, don César. Don César Saldaña es el director general del Consejo Regulador de Jerez. Para mí, Ujú. uno de los vinos de esa categoría de vinos que necesitan ser conocidos más porque vale la Ujú. pena descubrirlos y disfrutarlos. Ujú. Adicionalmente, entiendo que también es el presidente de la Conferencia Andaluza de Denominaciones de Origen Protegidas, Efectivamente, sí, así es. porque Andalucía tiene mucho más que para ofrecer también, además de Jerez. Bueno, Andalucía tiene 4 denominaciones de origen de vinos, todos ellos muy tradicionales, como es Montilla Moriles, Málaga, Condado de Huelva y Jerez. Recientemente se ha incorporado una más, que son vinos de Granada. Y bueno, además en nuestra asociación pues también están denominaciones de origen de otra serie de productos de calidad, aceites, aceite de oliva, virgen extra. Andalucía es una potencia, digamos, desde el punto de vista de producción de aceite de oliva, pero también otras muchas cosas, el famoso jamón de jabugo, en fin, hay un buen número. Somos como 40 denominaciones de origen de distintos productos, los vinos, por supuesto, las denominaciones más antiguas, pero otros muchos productos también de calidad que hacemos en Andalucía. Sí, que Jerez no solamente son vinos, sino también tienen vinagre de Jerez como denominación. Efectivamente, en lo que llamamos el marco de Jerez, que es la zona del noroeste de la provincia de Cádiz, donde están los términos municipales de Jerez de la Frontera, el puerto de Santa María, Sanlúcar, llevamos mucho tiempo haciendo vinos, pero también mucho tiempo haciendo vinagres de una alta calidad y brandy también. Fuimos la primera denominación que se creó en nuestro país de esta bebida espirituosa que tan importante es en nuestro país y también fuera de nuestras fronteras. Muy bien, empecemos por lo básico porque tenemos muchas personas que deben haber leído alguna vez la palabra Jerez, otros Ujú. que afortunadamente lo hayan probado y tal vez Ujú. algunos que nunca hayan escuchado sobre esto. Entonces, empecemos Ujú. por lo básico. ¿Qué es un vino de Jerez? Bueno, es un vino, la denominación de sur de la península ibérica, en el sur de España. Es un vino fortificado, es decir, es lo que llamamos un vino generoso. Es un vino que a lo largo de su proceso de elaboración, en un determinado momento, añadimos un poquito de alcohol vínico y luego explicaré cuál es la razón de esta adición. Y sobre todo, yo diría que lo que caracteriza al Jerez es que es una gama muy amplia de vinos. Algunos Jereces son muy secos, son vinos fundamentalmente de aperitivos, como el fino, como la manzanilla, son vinos muy pálidos, muy punzantes en la nariz, recuerdan mucho a las levaduras, extraordinarios vinos para empezar una comida o para acompañar, por ejemplo, aperitivos o el jamón o incluso, por ejemplo, para acompañar pescados. Pero desde ese extremo más pálido y más seco hay toda la gama de vinos hasta llegar a vinos muy buenos, vinos con una gran concentración, con una cierta oxidación, pero en el sentido positivo del término, como son los Pedro Jiménez, los Moscateles, y que son, bueno, vinos fundamentalmente ya vinos más bien para el postre o para acompañar un queso. En definitiva, el Jerez es un vino, más que un vino, es una gama, un abanico muy amplio de vinos con una gran personalidad. Y aquí la clave es cómo se elaboran esos vinos de Jerez. ¿Nos puede explicar un poco cómo se elaboran esos vinos? Efectivamente, la elaboración de los vinos de Jerez es una elaboración muy, muy particular y para entender por qué hacemos los vinos de una forma tan diferente, lo primero que tengo que decir es que es un vino cargado de historia. Aquí en el sur de España llevamos prácticamente 3.000 años haciendo vinos y a lo largo de todo este tiempo hemos tenido muchas influencias y hemos tenido, bueno, pues hemos ido desarrollando nuestra propia manera de cultivar la vid y de elaborar los vinos. Un aspecto de nuestra historia que ha marcado la elaboración de los vinos de Jerez y la personalidad de los vinos de Jerez es el hecho de que desde muy, muy, muy antiguo los vinos de Jerez siempre se han exportado. Entonces, para los elaboradores locales, siempre, y cuando digo siempre estoy hablando prácticamente desde el tiempo de los romanos, siempre ha sido una obsesión hacer vinos que fueran muy estables, vinos que pudieran viajar, que llegaran a los mercados de destino
en perfectas condiciones. Y a lo largo de la historia hemos intentado conseguir esa estabilidad de distintas formas. Y hay un momento a lo largo de nuestra historia, a partir del siglo XI aproximadamente, cuando llegan aquí los musulmanes, cuando llegan los árabes que dominaron el sur de la península ibérica durante varios siglos, ellos introdujeron en nuestro país las técnicas de la destilación, es decir, de la obtención de alcohol. A partir de entonces, los bodegueros empezaron a añadir un poquito de alcohol en el vino porque eso era lo que les posibilitaba estabilizar muy bien los vinos y que los vinos pudieran viajar con todas las garantías. Por eso a partir del siglo XIV al siglo XV los vinos de Jerez se hicieron muy famosos en todo el mundo, sobre todo de la mano de los ingleses. Los ingleses, de hecho, siguieron llamando a nuestros vinos con el nombre árabe que tenía la ciudad de Jerez. Durante 5 siglos, esta ciudad donde yo me encuentro se llamó Xerix, y de ahí viene el nombre sherry, que es como los ingleses llaman al vino de Jerez. Entonces, desde esa época, aproximadamente desde el siglo XV, nosotros empezamos a adicionar un poco de alcohol a nuestros vinos con la intención de estabilizarlos y que pudieran viajar. Pero claro, entonces nos dimos cuenta de que distintas cantidades de alcohol añadidas al vino original significaban o provocaban que el vino evolucionara de una forma también diferente. Por ejemplo, si añadíamos el alcohol cuando el vino todavía no había terminado de fermentar, los vinos quedaban dulces. Y seguimos haciendo eso para elaborar los vinos dulces. Lo que hacemos es detener la fermentación mientras que el vino todavía es muy joven. Al añadir alcohol durante la fermentación, detenemos la fermentación y nos queda una buena parte del azúcar, el azúcar original del zumo de la uva en el vino. Por contra, si nosotros esperábamos a que terminara la fermentación, teníamos vinos totalmente secos. Y ahí podían ocurrir o pueden ocurrir dos cosas distintas, y es que añadamos más o menos alcohol. Un aspecto muy interesante que tienen los vinos de Jerez, y es quizá el factor natural más excepcional de nuestros vinos, es que cuando termina la fermentación, cuando ya todo el azúcar se ha transformado en alcohol, aparece en la superficie del vino una especie de capa, como un fino velo blanquecino, que es lo que nosotros denominamos la flor del vino, la flor. Esa flor, esa capa que cubre la superficie del vino, no son sino levaduras, es decir, son las mismas levaduras que han propiciado la fermentación, que pasan a una fase distinta cuando ya el azúcar se ha consumido, una fase aeróbica en la que necesitan respirar y por eso se instalan en la superficie del vino. Bien, ese velo, que llamamos el velo de flor, es un elemento fundamental. Nosotros podemos hacer dos cosas a partir de ese momento, o mantener el velo o quitar el velo. Y eso lo hacemos añadiendo más o menos alcohol. Si nosotros fortificamos, es decir, añadimos cuando nuestros vinos terminan de fermentar, tienen aproximadamente 12 grados y medio aproximadamente de alcohol. Bueno, si nosotros añadimos un poquito de alcohol, pero no pasamos de 15 grados, lo que vamos a hacer es mantener ese velo de flor. Mientras que si añadimos todavía un poquito más, hasta 17 grados, quitamos el velo, hacemos que el velo desaparezca. A partir de ahí, el mismo vino va a seguir dos caminos muy diferentes. Por un lado, con el velo tiene lo que llamamos la crianza biológica y por otro tiene lo que llamamos la crianza oxidativa. Y a partir de ahí surge la enorme diversidad de tipos de vinos de Jerez. Aquí tenemos una imagen de ese velo. Efectivamente. Esa imagen, y esta yo creo que es todavía mejor, pues ilustra muy bien lo que ocurre durante lo que llamamos el proceso de crianza o envejecimiento, porque otro aspecto muy interesante de los vinos de Jerez es que nuestros vinos son vinos que van evolucionando con el tiempo y que desarrollan sus características a lo largo de años. Es decir, al principio, cuando el vino acaba de terminar la fermentación, es un vino blanco, es un vino, bueno, pues digamos muy similar a lo que encontraríamos en otras zonas vinícolas. Nosotros utilizamos unas variedades autóctonas, como es la variedad Palomino, o la variedad Moscatel, o la Pedro Jiménez, pero son variedades blancas que dan lugar a unos vinos, pues también, lógicamente, vinos blancos secos, yo diría que similares a los que podemos encontrar en otros sitios. Es con el paso del tiempo que nuestros vinos van
digamos, adquiriendo unas características muy diferenciales. Si ese tiempo discurre bajo el efecto de ese velo que podemos ver en la fotografía, al vino le ocurren dos cosas. Lo primero es que, aunque como se puede ver en la fotografía, el vino envejece en unas barricas, nosotros a las barricas le llamamos botas aquí en Jerez, pues envejecen en unas barricas que no llenamos totalmente y no las llenamos precisamente para que haya una superficie donde pueda instalarse ese velo, esa colonia de levaduras que llamamos el velo de flor. Bueno, pues a pesar de que dentro de esas botas, de esas barricas, hay aire, el vino está envejeciendo, pero siempre protegido del contacto directo con el oxígeno del aire. Por tanto, aunque pasen 3, 4, 5, 6, 7 años, el vino mantiene su palidez inicial, sigue siendo un vino amarillo, amarillo pajizo, dorado muy pálido, porque está protegido de la oxidación. Esa es la primera cosa que le ocurre, y es que mantiene su palidez a pesar de que pasen años. Pero la segunda cosa que ocurre es que ese velo blanquecino, ese velo de flor, es un velo formado por levaduras, por tanto, por seres vivos que necesitan unos nutrientes que encuentran en el vino y que van de alguna forma transformando el perfil analítico del vino. Por ejemplo, consumen etanol, consumen glicerina y producen otra serie de elementos. Y por tanto van cambiando el perfil analítico del vino y también el perfil organoléptico, es decir, le van dando una especial finura, una sequedad muy intensa, una nariz, unas notas en la nariz fundamentalmente que recuerdan a las levaduras, un poco como manzana verde, muy punzante, muy vertical. Entonces, esa evolución en el tiempo con el velo de flor da lugar a unos vinos muy específicos que llamamos los vinos finos o las manzanillas, si estamos en Sanlúcar. La manzanilla es un tipo de fino que se elabora en una de las localidades de Jerez, pero también el tiempo es importante si no contamos con el velo. Digamos, si renunciamos a esa protección, el vino va a evolucionar, pero en contacto directo con el oxígeno del aire, y por tanto tiene una evolución totalmente distinta. Es cuando surgen lo que llamamos los vinos olorosos, que son unos vinos más oscuros de color porque se oxidan. En definitiva, es un vino blanco con un gran nivel de concentración y que va adquiriendo un color que va evolucionando desde el amarillo dorado pues hacia un oro viejo, ámbar, castaño, cada vez más oscuro. Y también es un vino que va ganando en corpulencia, en intensidad. Es un vino con un retrogusto muy prolongado. Bueno, pues para aquellos que nunca lo han probado, pues yo diría que es un paso intermedio entre un vino y un brandy, en el sentido de que va ganando contenido alcohólico, va ganando persistencia, va ganando, bueno, pues en complejidad, en definitiva. Ahí tenemos una imagen donde se ve un poco el cambio de color entre los diferentes tipos de Jerez. Vamos a hablar un Efectivamente. poco entonces de los diferentes tipos de Jerez, empezando por la manzanilla y terminando con los dulces naturales. Bueno, yo creo que lo primero es establecer, como he dicho, las dos grandes familias de vinos de Jerez, los secos y los dulces, ¿eh? Ujú. Y la gran diferencia entre los vinos secos y los dulces sería o bien fermentación completa, es decir, se agota todo el contenido en azúcar que tiene el zumo de la uva, o bien fermentación detenida. Y por tanto quedamos con un contenido importante. De hecho, cuando vamos a hacer los vinos dulces, una de las cosas que hacemos es, antes de prensar la uva, la sometemos a lo que se llama el asoleo. Pero voy a empezar por los secos, Ujú. si te parece, y luego Sí. hablaré de los dulces. Bueno, los secos en Jerez siempre se elaboran con una variedad de uva autóctona que se llama la uva palomino. Es una uva que, bueno, pues nos ha acompañado desde tiempos inmemoriales. Es una uva blanca, una uva con una acidez relativamente baja, yo diría entre baja y moderada, con un contenido en azúcar que, bueno, pues normalmente vendimiamos con 12 grados, aproximadamente 12 grados. Y es una uva que sobre todo lo que tiene, como decía antes, es esa característica fundamental que nos permite desarrollar el velo de flor cuando ha terminado de fermentar. Bien, para los finos y las manzanillas, finos y manzanillas son dos vinos muy parecidos.
La única diferencia está en el lugar donde envejece el vino. La manzanilla, por decirlo de alguna forma, la manzanilla es el fino que se elabora en Sanlúcar. Sanlúcar es una de las distintas localidades que tenemos en el marco de Jerez. Sanlúcar es, yo diría, una de las más peculiares porque está situada en la desembocadura del río Guadalquivir, enfrente de una reserva natural muy grande que tenemos en España, que se llama el Coto Doñana. Es un enclave muy, muy especial. Los niveles de humedad son más altos que en el resto de la zona, las temperaturas son más suaves y como consecuencia de todo eso, el velo de flor que se forma dentro de las botas, dentro de las barricas, es un velo muy especial, que confiere al vino también unas características un poquito especiales. Por ejemplo, da una nota un poco más floral, la manzanilla nos recuerda en nariz un poquito a la camomila. De hecho, el nombre manzanilla tiene que ver con eso, es la flor de la camomila, ¿no? Una nariz que es muy floral, en boca es muy seco, tiene un elegante amargor que le da una cierta estructura y es un vino maravilloso siempre, 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 consumiéndolo a una temperatura más bien baja, yo creo que como a 8 grados, 7, 8 grados centígrados, es decir, de nevera, pues es un vino fantástico como aperitivo, pero también un vino fantástico para cualquier cosa que venga del mar. Aquí en la zona lo consumimos muy frecuentemente pues con los famosos langostinos de Sanlúcar, es decir, con todos los frutos del mar. Es realmente un vino fantástico, entre otras cosas porque además tiene esa peculiaridad de potenciar los sabores. Es un vino muy, lo que en términos de cata diríamos es muy sápido, es decir, nos estimula mucho las papilas gustativas y de alguna forma nos ayuda a apreciar mejor los sabores, ¿no? Y Entonces, reforzando un poco lo que mencionaste de lo especial del lugar de Sanlúcar de Barrameda, es que para uh-huh, una de las características, una de las condiciones para hacer manzanilla es que la uva no tiene que provenir de Sanlúcar. Puede ser venir de cualquier parte de Jerez, pero la crianza tiene que hacerse en Sanlúcar. exactamente. Eso demuestra lo importante que en nuestro caso, en el caso, a ver, la uva siempre es importante, la uva Ujú. es la materia prima y es fundamental, pero en el caso de Jerez, también el lugar donde envejece el vino es fundamental. Es decir, el mismo vino envejece en Jerez o en el puerto de Santa María o en Trebujena o en Chipiona, en cualquiera de las localidades, y tiene matices distintos, tiene matices muy diferentes. Y por eso Sanlúcar, teniendo unas características tan especiales, pues confiere un carácter especial a los vinos que envejecen allí. De hecho, nosotros muy frecuentemente hablamos, sabes que hay un concepto en el mundo del vino muy, yo creo que todo el mundo conoce, que es el de terroir, es decir, esas características específicas del territorio donde crece la uva, el suelo, el clima. Bueno, pues nosotros siempre decimos que el Jerez tiene dos terroirs. Tiene el terroir de la viña, pero tiene también el terroir de la bodega, porque una bodega, de hecho, cada bodega, incluso en la misma localidad, dependiendo de dónde esté situada, del tipo de barricas que tenga, del tiempo que lleve, de la orientación, etcétera, etcétera, va a hacer que los vinos envejezcan de forma diferente. Entonces, en el caso de Sanlúcar, como tú decías muy bien, lo que marca, digamos, el carácter especial de la manzanilla, que le da una especial finura, una estructura más ligera que los vinos de crianza del mismo tipo de crianza que se hacen en otros sitios, pues es el clima tan especial. Sí. Luego, en el resto de la zona, elaboramos lo que llamamos el fino, digamos, el equivalente a la manzanilla, pero en el resto de la zona es lo que llamamos los vinos finos, que son, bueno, es exactamente igual. Una manzanilla, de hecho, yo diría que es un tipo de vino fino, pero como digo, con unas características especiales. El fino en general, el que podemos encontrar en Jerez, en el puerto de Santa María, en el resto de las localidades, pues es un vino también de crianza bajo velo de flor, a eso le llamamos nosotros de crianza biológica. El fino sigue siendo también un vino muy pálido, muy seco, muy punzante,
Quizá en nariz, en los finos en la nariz destaca más la nota de manzana verde, de almendra, recuerdan un poquito a la almendra. En boca son vinos un poco más estructurados que la manzanilla, pero exactamente igual. Yo creo que son vinos que pueden también acompañar perfectamente a, pues eso, a mariscos, a pescados. Nosotros lo tomamos mucho el fino, aquí en España nos gusta mucho, es el vino perfecto para el jamón ibérico, ¿eh? Porque Lo esa salino. ligera, exactamente, cualquier tipo de aperitivo salino, pues por ejemplo, incluso unos frutos secos, unas almendras, por ejemplo, unas aceitunas, por ejemplo, las aceitunas es un acompañante perfecto, un aperitivo perfecto con el fino, porque el fino, como le pasa a la manzanilla, el fino tiene una característica muy interesante y es que es un multiplicador de sabores, ¿eh? Cualquier cosa con el fino sabe más. Por ejemplo, a mí personalmente y bueno, y a mucha gente como a mí, nos gusta mucho acompañar la cocina de los crudos, por ejemplo, el sushi. El sushi va fantástico con el fino porque, como bien sabes, normalmente los crudos, cualquier alimento crudo, el pescado crudo, pues tiene un umbral de percepción relativamente bajo. Son Sabores muy sabrosos, sutiles. pero son sabores muy sutiles, efectivamente. Son sabores. Entonces, si lo acompañas de un vino de un fino, por ejemplo, te vas a dar cuenta de que el atún, el salmón, cualquier elemento que conforme o sea, va a destacar. Es decir, tienen esa virtud enorme de elevar el umbral de percepción de los alimentos. Por eso yo sinceramente creo que son vinos muy gastronómicos. Tradicionalmente, tanto el fino como la manzanilla, en muchos países, en muchos mercados, son vinos que están generalmente relegados al aperitivo, ¿no? Y sin embargo yo pienso que son vinos que tienen un sitio también, que puede ser un sitio de privilegio a la hora ya de empezar a comer, porque hay algunos alimentos algunos platos que de verdad que van a crear una sinergia fantástica con este tipo de sensaciones salinas, secas, sápidas, que ofrecen los vinos de crianza biológica, sobre todo el fino y la manzanilla. Luego el siguiente sería el amontillado. Bueno, el amontillado es un vino muy interesante. El amontillado es el vino que más nos gusta aquí en Jerez, ¿eh? A los jerezanos, si le preguntas a cualquier jerezano, siempre te va a decir, oye, ¿cuál es tu vino favorito de todos los tipos de vino que hacéis? Yo te diría que 9 de cada 10 te van a decir el amontillado. El amontillado básicamente es un fino viejo, es un fino en el que ha pasado tanto tiempo que esa capa, ese velo de levaduras, pues ya ha terminado por desaparecer. Porque al final el velo de flor como te decía antes, es una colonia de levaduras, es una colonia de seres vivos, pero esos seres vivos necesitan nutrientes. Claro, los nutrientes son más abundantes en los vinos jóvenes, pero a medida que un vino es cada vez más viejo, se hace más pobre en esos nutrientes que necesita el velo de flor. Por tanto, esa colonia de levadura se va haciendo cada vez más madura y llega un momento, bueno, pues que no hay regeneración, por decirlo así, ¿no? Como consecuencia de todo eso, el vino, claro, pierde la capa protectora y empieza un proceso de oxidación. Por tanto, el amontillado es un vino que tiene dos fases distintas en su proceso de envejecimiento. Una primera fase, que es una fase de crianza, lo que llamamos biológica, es decir, como si fuera un fino o una manzanilla, y una segunda fase de crianza oxidativa, en la que se va oscureciendo. Es un vino en el que de alguna forma se combinan las características, esa verticalidad, ese punzante, esas notas de almendra, o más que de almendra, en este caso ya empiezan a ser como de avellanas, de frutos secos un poco más intensos, empiezan a combinarse con unas notas más tostadas de la madera, porque son vinos también más viejos, y entonces hay mayor extracción de los elementos tánicos de la madera. Siguen siendo vinos muy secos,
pero vinos mucho más persistentes en el paladar. Son vinos, yo diría, es un vino al que los buenos aficionados al Jerez, es un vino al que van aprendiendo a amarlo, ¿no? Porque tiene esa doble vertiente, la vertiente más fresca, más punzante, más viva de la crianza biológica, pero también toda la complejidad de la crianza oxidativa. Y usted nos dice que los jerezanos es su favorito, pero también nos Es, escribió una malagueña que también dice que es su favorito. sí, sí, sí. Bueno, efectivamente, hay buenos aficionados al vino de Jerez por toda España y por todo el mundo, y yo creo, como te decía antes, que es un vino que se va aprendiendo a apreciar. Luego sería el oloroso. El oloroso es un vino muy interesante, es un vino muy intenso, es un vino con mucha estructura. Seguimos en el mundo de los vinos secos, es Seco, sí. decir, estamos todavía con esos vinos que fermentan completamente y por tanto no nos queda nada de azúcar residual, son vinos secos. Pero para los vinos olorosos lo que solemos hacer es seleccionar aquellos vinos jóvenes que tienen más estructura, son vinos más que cuando están recién hechos, jovencitos, estamos hablando del mes de enero, que es cuando se hace la clasificación de los vinos jóvenes, pues son ya vinos que demuestran una vocación, son vinos que pesan más en boca, que tienen más estructura. Entonces, estos son los vinos que nosotros fortificamos hasta 17 grados de alcohol. El objetivo aquí es que digamos, no prolifere más el velo de flor. En este caso ya el vino va a evolucionar, el vino va a envejecer dentro de las botas, pero sin la protección del velo de flor. Por tanto, desde el primer momento empieza una nueva evolución que llamamos oxidativa. Va evolucionando en color y cuando ya pasan varios años, pues tiene un color en torno a un color castaño, un color caoba o ámbar muy intenso. Y además ocurre una cosa muy interesante o yo diría dos cosas que realmente marcan el carácter de los olorosos. Lo primero es que como tiene más contenido alcohólico, recuerda que lo hemos puesto a 17 grados, claro, más contenido alcohólico significa más capacidad de extraer los elementos tánicos de la barrica. Por tanto, son unos vinos en los que nos vamos a encontrar más aromas especiados, extraídos precisamente de la bota. Aromas avainillados, recuerdan un poco a la nuez moscada, y todos esos son aromas que son extraídos de la madera. Pero luego ocurre otra cosa. Estos son vinos que envejecen normalmente un oloroso para que empiece a expresarse adecuadamente, tiene que tener como mínimo 7, 8 años. Y claro, durante todo ese proceso ocurre otra cosa muy interesante. Las botas, las barricas, como bien sabes, no son un contenedor estanco, sino que permiten la transpiración. Realmente hay una microoxigenación, pero también hay un proceso en el que algunos elementos del vino se evaporan a través de la propia madera. Bueno, el elemento de nuestros vinos que más fácilmente cruza la madera y por tanto se evapora, se escapa del interior de la bota, es el agua. Por tanto, hay una pérdida de agua por transpiración paulatina a lo largo de los años y eso significa que se nos van concentrando el resto de los elementos. Se concentra el grado alcohólico, se concentran los ésteres, se concentra la glicerina, se concentran todo, la acidez también, todos los elementos que realmente conforman el perfil organoléptico del vino. Entonces, ¿qué pasa con los olorosos? Que son vinos muy intensos, es decir, te pones 2 gotitas de oloroso en la boca y te inunda totalmente el paladar y cuando lo tragas, pues vuelve en fase retronasal de forma muy intensa. Entonces, es un vino muy interesante para determinados maridajes también gastronómicos. Evidentemente, si estamos tomando un oloroso, necesitamos también un alimento, un plato que sea intenso, porque si no, el oloroso se lo come. Se lo come. Pero, por ejemplo, a mí me encantan los olorosos con carnes que son un poco gelatinosas, por ejemplo, el oxtail, el rabo de toro
o por ejemplo, lo que llamamos aquí las carrilladas, ¿no? Los Los cheeks, cachetes. los cachetes, o las manitas de cerdo, o el codillo, y todo ese tipo de carnes que son muy gelatinosas, que son intensas de sabor, van fabulosas con un oloroso. Un queso muy curado, por ejemplo, también es un excelente acompañamiento para un oloroso. Menciona los quesos curados, pero en general, si nos puede mencionar alguno en específico. Bueno, por ejemplo, un buen manchego, ¿eh? Un buen manchego es un Mínimo seis acompañamiento. meses. Sí, yo diría, sí, curado, sí, porque si un semicurado de menos de 6 meses iría bien con un amontillado. Pero si tenemos ya un queso más hecho, más seco, más intenso, que incluso que punce un poquito, fantástico con un oloroso, porque el oloroso lo va a envolver muy bien, le va a dar un carácter meloso y sobre todo la gran ventaja que tienen los olorosos es que cuando hacemos un buen maridaje, creamos una sinergia interesante con cualquier plato, la sensación vuelve en la fase retronasal con una persistencia larguísima. Hubo alguien que dijo muy desacertadamente que lo bueno si breve dos veces bueno. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que si lo bueno dura, es mucho mejor que si no dura. Entonces, cuando nosotros cuando encontramos, por ejemplo, pues esa combinación, por ejemplo, un manchego curado con un buen oloroso, eso nos crea una sensación que incluso cuando ya lo hemos ingerido, nos vuelve durante mucho tiempo, yo diría que casi minutos, por fase retronasal y podemos disfrutarlo nuevamente durante un buen tiempo. Tanto este vino como el próximo que vamos a hablar serían difíciles o más complicados de tomarlos solos. O sea, necesitan comida. Bueno, yo es que, sinceramente, yo pienso que todos los vinos necesitan comida, ¿eh? Evidentemente podemos, sin duda, tomar una copita aperitivo en un determinado momento, pero yo creo que los vinos están hechos para consumirse, todos los vinos, para consumirse fundamentalmente en la mesa y disfrutando de la comida. Lo que pasa es que lo que hay es que descubrir o dejarse aconsejar sobre cuáles son esos alimentos que mejor van con cada uno de los vinos. Y experimentar también. Sin duda, sin duda. Yo creo que no hay nada más interesante que la prueba y el error. Hay que ir probando Sí, las cosas, si no funciona, se prueba otra. exacto. El último de los jerez secos sería el palo cortado. El palo cortado es un vino muy interesante y es un vino que realmente es bastante excepcional. La producción de palo cortado no es muy grande o importante en términos, casi todas las bodegas hacen pequeñas cantidades de palo cortado, porque fundamentalmente el palo cortado es exactamente igual que un oloroso, pero partiendo de una materia prima mucho más ligera desde el punto de vista de estructura. De hecho, el nombre palo cortado hace referencia a la clasificación que se hace inicialmente de los vinos jóvenes. Antes te comentaba que cuando en enero clasificamos la cosecha, la cosecha recién obtenida, o sea, nosotros aquí vendimiamos en septiembre y para diciembre el vino ya ha terminado de fermentar, se hace el deslío en diciembre y en enero se clasifica. Bueno, la clasificación, la primera clasificación que hacemos es una clasificación relativamente simple. Dividimos los vinos en dos grandes grupos, finos y olorosos. Pero hay algunas veces que los vinos que hemos clasificado para finos, que son siempre los más ligeros, los que proceden del mosto yema, los que tienen menos estructura, mientras que los olorosos son lo que decimos aquí, los vinos más gordos, probablemente de una segunda pisada en la que ya hay más elementos tánicos, hay más estructura. Pues bien, los vinos finos, los que vamos a dedicar a hacer un fino o una manzanilla, generalmente se mantienen sin introducir en lo que llamamos las soleras, que todavía no lo he explicado, pero creo que sería interesante que hablara también del sistema de soleras que seguimos aquí, pero se mantienen durante unos meses, pueden ser 6 meses o hasta un año, sin
ser introducidos en los sistemas de soleras. ¿Por qué? Porque queremos darnos un poco de tiempo para ver si realmente el vino cría bien el velo de flor y si el vino tiene realmente la vocación para ser un fino, ¿eh? O una manzanilla, si estuviéramos en Sanlúcar. Bueno, algunas veces los enólogos, los capataces, identifican en esas partidas de vino que inicialmente han sido, digamos, clasificadas para hacer fino y que todas las botas, todas las barricas se marcan con una raya diagonal, con un palo, como decimos aquí, que es una raya diagonal. Bueno, pues algunas veces ocurre que algunos de esos vinos, algunas de esas botas, pues por alguna razón, o bien no desarrollan bien el velo, o bien el enólogo, el capataz, como decimos aquí, intuye algo, ve bueno, pues que el destino de esa partida concreta, de esa bota concreta, pues no es exactamente el del fino. Y entonces se hace una cosa que es cortar el palo. Esa raya que normalmente se pinta con tiza, se dibuja con tiza en las botas, oblicua, pues se corta, se le hace como una cruz, y por eso se llama palo cortado. ¿Y qué significa eso? Eso significa que ese vino, esa bota, se va a volver a fortificar. Vamos a incrementar nuevamente el grado alcohólico hasta 17 y vamos a abortar de alguna forma, vamos a impedir que se desarrolle el velo de flor. En esencia es lo mismo que habíamos hecho con el oloroso, pero en este caso lo hacemos con un vino que inicialmente tenía las características de finura, de punzante, de ligereza, para ser un fino. Por tanto, al final, ¿qué es lo que estamos consiguiendo? Bueno, lo que estamos consiguiendo es un vino parecido al oloroso, pero hecho con la materia prima del fino, ¿eh? Por eso se llama palo cortado. Son vinos que también desarrollan un color intenso, un color ámbar. Generalmente, bueno, pues en boca lo que nos van a dar es una estructura más ligera, lógicamente. Son vinos muy elegantes, son vinos que incluso desarrollan unas notas lácticas muy interesantes, como de mantequilla fermentada. Tiene una nota también, generalmente son vinos con una acidez muy interesante, con unas notas incluso evolucionan con el tiempo y desarrollan unas notas cítricas. En fin, son vinos muy complejos, pero para una persona que no, en fin, que no sea muy conocedor de los vinos Jerez, serían, digamos, equiparables a un oloroso en color, en grado alcohólico, en muchas de las características sería parecido a un oloroso, pero con una estructura más ligera, una estructura más liviana. O sea, para una persona que no tenga mucha experiencia tomando jereces, ¿podría confundir fácilmente un oloroso de un palo cortado o si hay Sin duda. elementos que lo separan No, no, mucho? no, lo podría confundir muy fácilmente. A ver, el mundo de los vinos de Jerez es un mundo muy variado y en el que yo creo que hay que irse familiarizando. Entonces, una persona que no esté muy acostumbrada, pues es muy fácil que confunda, por ejemplo, un oloroso y un palo cortado, o es muy fácil que confunda un fino y una manzanilla, porque son vinos también muy parecidos, ¿no? Bueno, esto es como todo. También en el mundo de los vinos blancos o de los vinos tintos, pues no, hay algunas variedades que no son fáciles, que muchas veces pueden confundirnos, pero todo eso con la práctica y pues al final uno se Con lo, familiariza con las con, características. con lo que menciona de que el palo cortado suele ser una identificación, una intuición del Uh -huh. equipo de un vino que era para ser fino, pero que se convirtió en palo cortado, significa también que las producciones son más pequeñas y que el vino es más costoso comparado con el oloroso. Pues sí, generalmente, a ver, en el vino de Jerez hay un aspecto que son los tipos, los distintos tipos, cómo los elaboramos, pero hay otro aspecto que es muy interesante y que marca mucha diferencia, que es el tiempo. El tiempo es muy importante. Entonces,
nosotros podemos tener un palo cortado con 20 años, con 30 años, pero podemos tener también un oloroso con 20 años y 30 años. Lo que sí es cierto, y un poco abundando en lo que me decías, es que como los palos cortados son generalmente producciones pequeñas, porque no es una selección inicial, sino que digamos es una selección de una selección, Ujú. pues generalmente cuando una bodega hace palo cortado, lo que hace es reservarlo para largos envejecimientos. Hombre, no quiero decir con esto que no haya palos cortados más jóvenes, pero generalmente las producciones de palos cortados que elaboran las bodegas las suelen reservar para envejecimientos largos. Tiene más Así potencial de que, guarda. pues yo no diría más que el oloroso, no diría más que el oloroso, pero al ser exclusivo, pues son vinos, a ver, son vinos que con el tiempo desarrollan características muy interesantes, sobre todo esto que te decía antes de esa nota láctica, esa nota también cítrica, pues son notas que van apareciendo con el tiempo. Hay que tener en cuenta que siempre partimos del mismo tipo de uva y la única diferencia es que adicionamos más o menos alcohol. Entonces, los vinos al principio son vinos muy similares, es decir, hay que ser un experto para realmente diferenciar cuando un vino solo tiene un año, pues son muy parecidos. Ahora, es fascinante ver cómo con el tiempo cada uno va siguiendo un camino distinto y van marcándose las características de cada tipo. Con eso terminamos lo que son los secos. Esos son Ajá. los nombres de los jereces secos, pero hay algunos Ujú, jereces que tienen nombre y apellido. Por ejemplo, ujú. el manzanilla en rama, Bueno, perdón, o eso el ya pino en tiene, rama. o el fino en rama. Sí, bueno, el término en rama hace referencia bueno, pues básicamente en rama significa sin filtrar, o sea, directamente de la bota, directamente de la barrica. Esto es una tendencia, porque claro, normalmente nuestros vinos, cuando hablamos de los olorosos o de los palos cortados o incluso de los amontillados, son vinos que generalmente tienen ya una vejez importante y por tanto son muy estables y además tienen una graduación alcohólica relativamente alta, 17, 18 grados y por tanto son vinos muy estables. Pero cuando hablamos de un fino o hablamos de una manzanilla, son vinos que solo tienen 15 grados y que además durante todo su envejecimiento han estado protegidos por el velo de flor. Por tanto, una vez que los embotellamos, son vinos que tienen una tendencia a evolucionar. Claro, los finos y las manzanillas normales, más comerciales, suelen filtrarse y estabilizarse, se someten a una clarificación con el objeto de que sean vinos que puedan aguantar en la botella pues un año, año y medio, sin problema. Pero hay una tendencia también en los finos y en las manzanillas a embotellar sin estabilización y sin clarificación, sin filtrado, es decir, directamente de la bota o con un simple filtrado muy grueso, es decir, un colador, o sea, algo simplemente para que no se cuele ninguna motita de levadura. Entonces, claro, esos finos en rama o manzanillas en rama son vinos, bueno, es como el que toma una muestra directamente de la barrica o de la bota, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ventaja tienen? Hombre, tienen mucha más intensidad, porque no han sido sometidos a clarificaciones, pero tienen un inconveniente y es que son vinos que muy fácilmente pueden enturbiarse. O sea, si por ejemplo hay un cambio súbito de temperatura, son vinos que son poco estables. A ver, que no pasa nada, es decir, No, no pasa nada. no pasa Sencillamente, para absoluta. el que conoce ver esas impurezas o Exacto. esa turbidez, va a saber que es la razón. Claro, sí. Y yo creo que hoy en día que están tan de moda, ¿no? Los vinos naturales y todo ese tipo de cosas, ya le hemos perdido el miedo a un poco de turbidez. La turbidez es un elemento más y entonces, bueno, lo que pasa es que yo diría que eso requiere una cierta cultura por parte sirve la copa y está un poquito empolvada, ¿no? Pero desde luego el vino está en perfectas condiciones.
quiero quedarme con los secos, Sí. con los jereces secos, porque Ujú. nos quedan Ajá. 15 minutos nada Mm. más y me gustaría hablar de, Sí. en el jerez hay mucho vocabulario, como mencionó, las barricas se llaman botas y tenemos una herramienta que es parte fundamental del jerez, que es la venencia, ¿es que se llama? Sí, efectivamente. Bueno, la venencia es ese instrumento que está ahí, que has puesto en la fotografía. La venencia es un instrumento que sirve para tomar muestras. Nuestras botas, nuestras barricas, que insisto, que llamamos botas, tienen unas dimensiones generalmente bastante considerables. A diferencia de la barrica tradicional de vinos tintos, la barrica bordelesa, que tiene 225 litros, nuestras botas son de 600 litros. Generalmente solo la llenamos hasta 500 porque, como te decía antes, necesitamos crear esa superficie para que el velo de flor se desarrolle. Eh, y el único acceso que tenemos al interior de las botas pues es el agujero que nosotros llamamos el bojo, que está en la parte superior de la bota. Cuando un catador, cuando un enólogo necesita tomar una muestra, es muy importante que la toma de muestra se haga de la parte central del vino. No queremos tomar la muestra ni del fondo, porque en el fondo generalmente hay sedimentos, lo que se llaman las cabezuelas, que son fundamentalmente restos de células, de levaduras que mueren y caen al fondo. No queremos tomar la muestra ni del fondo ni tampoco de la superficie, porque entonces estaremos llevándonos velo de flor. Así que necesitamos un instrumento que llegue justo hasta el centro de la bota donde está el vino limpio. Luego es un instrumento que tiene tres partes, tiene un cubilete, que es el que se llena de vino, tiene un vástago, que además es flexible, tradicionalmente se hacía de barba de ballena, hoy en día pues evidentemente se hace de fibra de vidrio, Ya de tendría fibra... gente protestando en la entrada del Consejo Regulador si siguen haciéndolo. Sí, bueno, y además al ser un elemento orgánico, realmente terminaba, digamos, estropeándose, ¿no? Y luego en el otro extremo, lo que no vemos en esta fotografía, que tiene un gancho, una especie de gancho metálico que sirve, entre otras cosas, para que no se cuele dentro de la bota, ¿no? Bueno, el arte de extraer una muestra de vino de Jerez con la Venecia como digo, es todo un arte, ¿no? Porque realmente no es fácil. Eh, esa longitud que tiene, aproximadamente un metro veinte o así, que tiene la Venecia, hace que podamos acceder hasta la mitad, hasta el medio de la bota, pero sobre todo hace, como tú muestras muy bien en esta fotografía, que luego cuando sirvamos en el catavino, cuando sirvamos en la copa, lo hagamos también desde una distancia de aproximadamente un metro. Eso hace que el vino caiga en la copa, rompa en la copa, ya el sonido le está hablando al catador de cómo está el vino, pero sobre todo hace que el vino se abra y sea mucho más, se oxigene y lógicamente el catador pueda apreciarlo en toda su intensidad. Es una forma muy plástica, muy bonita, pero también muy práctica desde el punto de vista de la cata, porque realmente hace que el vino se exprese muy bien y el catador pues simplemente con un rápido golpe de nariz pues sepa, en fin, enseguida pueda oír lo que le tiene que contar el vino. Entiendo Además, que... Ajá. perdona, no, solamente quería decir que el nombre que tiene, nosotros le llamamos a ese instrumento la venencia, y es un nombre que también tiene una etimología muy bonita, porque ese instrumento es fundamental cuando se hacen tratos, es decir, cuando se hacen negocios de compraventa de vino. Claro, para hacer un acuerdo sobre el precio del vino hay que probarlo, y para probarlo hace falta la venencia. Y gracias a esa prueba que se hace utilizando la venencia, el comprador y el vendedor pueden llegar a una avenencia, a un acuerdo sobre el precio del vino. Por tanto, el nombre viene de la palabra avenencia, que es, bueno, Buenísimo. acuerdo, ¿no? Uh-huh. Entiendo que es un instrumento muy antiguo, porque tienen, Es muy, ¿cómo se llama? Certeza de que se usa desde hace muchos siglos. Bueno, hay restos arqueológicos incluso, ¿no? Y hay un grabado muy bonito en una crátera, que es un jarrón griego,
en la que aparece un efebo, una persona que está en un simposio, es decir, en un banquete, que está sirviendo el vino y lo está sirviendo con un instrumento que es exactamente una Venecia, porque se ve el cubilete, se ve el vástago, se ve el gancho y por tanto, bueno, probablemente en aquella época se utilizaba para sacarlo de las ánforas, pero bueno, básicamente es el mismo instrumento. Y se requiere una experticia para saber manejarlo. Me imagino que usted tomó un Sin duda. examen y que debe, desde hace mucho tiempo lo debe manejar muy bien. Bueno, yo la verdad, a ver, no soy ningún experto, me defiendo, me defiendo. Hay un truco, yo hago un poco de trampa porque cuando agarro la venencia nunca la agarro del extremo, que es lo que hay que hacer, lo que hacen los auténticos venenciadores, como llamamos. Yo la agarro de la mitad y entonces con eso tengo menos dificultad. Pero bueno, sí, la verdad que como todo en esta vida se trata de tener mucha práctica y al final, pero es muy curioso porque cuando ves a un venenciador manejarla y además hacerlo casi mecánicamente es algo impresionante. Es muy bonito, es una forma muy bonita de servir el vino. Se me es muy fácil, pero no lo es. Pero gracias por el No lo truco es. de poder, si alguna vez nos toca, agarrarlo por la mitad de la varilla Ese es el para truco. poder hacerlo o hacer menos desastre. Exacto, exacto. Porque sería una pérdida que caiga todo ese líquido en el suelo. Ya nos Sin duda. quedan de unos 5 minutos Ujú, hablando ya en temas más de la proyección del Jerez en el mundo. Estamos ujú, hablando de un vino que tiene muchas variedades, que utiliza un vocabulario propio y que debe ser más ujú, complicado todavía en otros idiomas. ¿Cuáles son los ujú. retos que tienen ustedes para difundir mejor el Jerez y que la gente quiera descubrirlo y quiera probarlo? Bueno, el reto fundamental, bueno, evidentemente el Jerez es un vino, como estás comentando, un vino que no es fácil. A ver, no, yo llevo toda la vida, porque ahora estoy en el consejo, pero antes estuve 15 años vendiendo como director de exportación de dos bodegas y tengo experiencia en intentar venderlo y llegar a sitios donde la gente no sabe nada. Claro, uno llega con un Rioja, con un Ribera, con un Rías Baixas y dice, bueno, es un tinto o es un blanco y ya te entienden, ¿no? Uno llega con un Jerez y dice, bueno, pero es tinto o blanco. Bueno, no es exactamente, desde luego no es tinto y es un blanco, pero muy especial. Entonces, nuestro vino requiere evidentemente una comunicación, una formación. Nuestro mensaje fundamental o los mensajes básicos que nosotros intentamos trasladar es, primero, es un vino. El mundo del vino es mucho más rico que blanco y tinto. Es decir, gracias a Dios existen zonas como Jerez, pero no solo Jerez, como Oporto, como Tocay, como Marsala. Es decir, existen muchos lugares donde nosotros nos aferramos a formas de elaborar distintas, las nuestras, las que nosotros hemos desarrollado. Y entonces yo creo que lo primero es explicarle a la gente que es un vino. Lo que pasa es que es un vino especial. Y entonces como vino, nuestro argumento fundamental es intentar llevarlo a la mesa. Nosotros siempre que intentamos comunicar el vino de Jerez, siempre lo comunicamos en un ámbito gastronómico. La gastronomía es nuestro gran aliado. Y grandes chefs, grandes sumilleres, españoles y de fuera de España, están todos los días diciéndonos el potencial enorme que tiene el vino de Jerez con la gastronomía. Así que ya se trate de alta gastronomía o se trate de unas humildes aceitunas o se trate de cocina étnica. Yo he mencionado, por ejemplo, el tema del sushi. El vino de Jerez siempre hay que darle una oportunidad porque a las personas que estén interesadas en el mundo del vino y en el mundo de la gastronomía, el descubrir el Jerez de verdad que les puede cambiar su visión total sobre lo que es un buen maridaje. Y hablando de esas combinaciones que pueden ser sencillas o complejas, invito a los que nos están viendo a visitar el sitio web del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez, que ahí hay unas guías fundamentales y bien completas para combinar los vinos Jerez con comida. A mí en lo personal me parece un clásico y lo disfruto mucho. Huevos fritos con papas fritas y una manzanilla o fino. Súper Qué sencillo y rico. súper disfrutado. Sin duda, sin duda. La verdad es que no hay que irse a cosas muy complicadas, sino muchas veces hay cosas muy simples que pueden ser fabulosas también.
Don César, les han mandado muchos mensajes de felicitación por esta cátedra. Estoy de acuerdo, nos ha dado una cátedra sobre los vinos de Jerez. Desde Ecuador nos dicen tienen que llevar vino de Jerez a Ecuador. También lo han felicitado lo han mandado saludos de varios países. Quiero darle las gracias por su tiempo y por su explicación muy sencilla, directa y muy clarificadora para todos los que amamos el mundo del vino. Pues ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Nos hemos quedado a media, ¿eh? Nos faltan Sí, todavía los nos falta aretes todavía dulces, los así que generosos y los dulces. En otra oportunidad lo hacemos a tu o tal vez cuando disposición. nos visiten Guatemala. Espero que sea pronto, de verdad. Muchas gracias. Gracias.